Primer libro de Samuel, capítulo 7, por favor. Gracias a Dios porque pues estamos en la casa de Dios y podemos prepararnos, hermanos, para momentos como estos, como este, el poder estudiar la Biblia, el poder estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por los hermanos también que estamos aquí y que tenemos la oportunidad de reunirnos. Les recuerdo que al finalizar, pues eviten el contacto físico, hermanos, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, insisto, en el primer libro de Samuel, capítulo 7. El título de la predicación de esta mañana se llama ¿Has desplazado a Dios de tu vida? A manera de pregunta, el título de la predicación del día de hoy se llama ¿Has desplazado a Dios de tu vida? Hermanos, déjenme decirles a manera de introducción lo siguiente. Los seres humanos, las personas, cuando nos sentimos derrotados, cuando tenemos problemas, cuando vivimos situaciones que sentimos que están fuera del control, no todos, no es una regla, no es una ley, pero tenemos la costumbre de alejarnos de Dios, de desplazar a Dios. Tenemos la costumbre cuando hay situaciones como las que estamos viviendo ahorita, insisto, ya sea familiares, personales, de cualquier índole, de empezar a cuestionar, bueno, es que si Dios existiera, ¿por qué permite que haya esto? Es que si Dios de veras tiene poder, ¿por qué permite que haya el otro? Es que si Dios fuera bueno, y empezamos a cuestionar, y llega el momento, hermanos, de que consciente o inconscientemente empezamos a alejarnos de Dios si es que creemos en Él, o empezamos a desplazarlo completamente, hermanos, de nuestra vida. ¿Qué es la palabra desplazar? Creo que todos lo ubicamos perfectamente. Sin embargo, el diccionario dice que desplazar es quitar a alguien de su lugar. Es hacer que una persona que ocupa una posición, ya sea un cargo o una autoridad, sea relegada, sea quitada completamente. Porque cuando nosotros desplazamos a Dios de nuestra vida, lo que hacemos en realidad es tomar nosotros el papel de autoridad o el control. Decimos, bueno, Dios no pudo, Dios no quiso, entonces yo asumo el control. O muchas veces, en el peor de los casos, terminamos dándole ese control que le habíamos dado a Dios o que debimos de darle a Dios a alguien más. Ya sea una nueva filosofía, un nuevo pensamiento o incluso a una persona. Por eso, hermanos, es que la pregunta en esta mañana o en esta tarde es, hemos desplazado a Dios? Esta situación que estamos viviendo nos ha hecho que releguemos al Señor de nuestra vida. Si es así, hermanos, entonces hay tres cosas que tenemos que hacer. Punto número 1, es tiempo de arrepentirse. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 en adelante, y con base en la palabra de Dios vamos a analizar una situación que se dio en el pueblo de Israel. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos años, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hermanos, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto histórico para poder comprender lo que está pasando, hermanos, en esta porción de la Escritura. Hace algunas semanas la leímos, por cierto, para utilizarla para otro sermón. Hoy quiero darle, sin embargo, hermanos, un enfoque distinto a algo que no estudiamos en aquella ocasión. Dice la Biblia, hermanos, que 20 años atrás, exactamente 20 años atrás de lo que estamos leyendo nosotros ahorita, el pueblo de Israel había ido a la batalla para enfrentar a los filisteos. Los filisteos históricamente fueron uno de los pueblos más difíciles de vencer para Israel. Eran pueblos guerreros, eran pueblos acostumbrados prácticamente durante toda su vida al uso de las armas, y eran pueblos muy difíciles, hermanos, de vencer. Yo podría decirles que el enemigo más difícil para Israel, sin duda, hermanos, fueron los filisteos. Hacía 20 años los filisteos habían derrotado al pueblo de Israel, los habían derrotado de una manera tan fuerte, de una manera tan más que real, tan aplastante,
que no solamente los derrotaron, hermanos, sino que les arrebataron el arca del testimonio, que era símbolo de la presencia de Jehová, y se la llevaron. Dice la Biblia que con el tiempo esa arca les fue devuelta. Pero el pueblo de Israel, hermanos, recuerden ustedes, en lugar de llevarla a Silo, a donde estaba el tabernáculo, vamos a llamarle al templo, que era el lugar que le pertenecía, dice la Biblia que la llevaron a la casa de un hombre llamado Abinadab, y allí la olvidaron durante 20 años. Es decir, por alguna razón el pueblo de Israel decidió, consciente o inconscientemente, por las circunstancias que ustedes quieran, porque no supieron llevarla, porque los incidentes que ustedes conocen que ocurrieron, decidieron olvidarla, decidieron desplazar. Fíjense qué interesante, decidieron desplazar a Dios del lugar que le pertenecía, que era el templo. ¿Por qué lo hizo el pueblo de Israel? Bueno, no sabemos si fue por los 20 años, ¿verdad?, que ellos podían recordar aquella derrota, por esos 20 años de alejamiento y de enfriamiento espiritual. Lo cierto es que terminaron, hermanos, relegando a Dios de su vida. ¿Cuál fue la razón de la derrota, hermanos, 20 años atrás? No fue Dios. Dios no tuvo la culpa de que ellos perdieran. Dios no dejó de cuidarlos, no dejó de protegerlos, no dejó de bendecirlos. Simplemente ellos dejaron de depender de Dios. Esto es algo muy importante, hermanos. Si nosotros dejamos de depender de Dios, si dejamos de cuidar nuestra comunión con Dios, si descuidamos nuestra espiritualidad, es decir, todo aquello que tiene que ver con la oración, la lectura, la congregación o la reunión virtual, el compañerismo, hermanos, la oración, poco a poco nos vamos a enfriar de tal manera que no nos va a importar, hermanos, relegar a Dios de nuestra vida. Por ejemplo, yo quiero pensar, hermanos, que a lo mejor algunos hermanos de la iglesia hoy sí hemos relegado a Dios, porque a lo mejor cotidianamente solíamos leer la Biblia, a lo mejor solíamos venir al templo, a lo mejor llegábamos tarde, pero faltábamos de vez en cuando, pero ahorita decimos, bueno, creo que después de todo no es tan necesario, y hemos a lo mejor empezado a dejar a un lado la lectura, a lo mejor hemos empezado a dejar a un lado la oración, a lo mejor decimos, bueno, pues ya son 4 meses y aparentemente no pasa nada, incluso si no me conecto, si no soy partícipe, si no hago, y empezamos, hermanos, nosotros a relegar a Dios porque creemos que esta situación, verdad, que pareciera incontrolable, pues tal vez incluso fue causada por Dios. Pero no es así. Lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, ni es un castigo de Dios, ni es Dios quien se está jactando, ¿verdad?, de vernos sufrir, y mucho menos de ver morir, hermanos, a los seres humanos. Pero 20 años después, el profeta Samuel convoca al pueblo. Vamos a adentrarnos ahora sí en la historia. El profeta Samuel convoca al pueblo para reunirse en un lugar llamado Mizpa, para que tomen una decisión. Ahora recordemos, ¿quién es Samuel? Samuel, dice la palabra de Dios, era un hombre que a pesar de las circunstancias, él sí había mantenido esa relación con Dios. Él era el profeta del pueblo. Y entonces alguien pregunta, ¿por qué un hombre tan grande? Porque Samuel era un profeta muy importante, era profeta, era sacerdote y era juez. Porque alguien tan importante como Samuel esperó 20 años para motivar al pueblo. ¿Por qué no lo hizo antes? Bueno, déjenme decirles que no hay una respuesta certera que nosotros podríamos dar para entender por qué hasta ahorita Samuel está exhortando al pueblo. Pero algunos estudiosos de la Biblia, estudiando el contexto, dicen que probablemente Samuel durante esos 20 años estuvo predicándole al pueblo, motivando al pueblo, hablando con el pueblo, haciéndole al pueblo regresar, pero el corazón del pueblo se había endurecido tanto que no habían querido hacerlo. Cierto o no, había llegado el momento en el que Samuel consideró que era la ocasión más prudente para que el pueblo de Israel tomara ya una decisión definitiva. Ellos no se podían quedar durante toda la vida, hermanos, alejados de Dios. Por eso es que hoy, en la porción que acabamos de leer nosotros, Samuel ordena al pueblo que se reúnan en este lugar llamado Mizpa, y allí les va a ordenar que hagan 4 cosas. Les dice, ustedes han desplazado a Dios. Si ustedes han desplazado a Dios de su vida, es hora de que se arrepientan. Y les pide 4 cosas. Punto número 1, con base en el versículo 3, les dice, es hora de una conversión sincera. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, si de todo su corazón se vuelven a Jehová. Hermanos, si tú y yo nos hemos alejado de Dios, hemos descuidado nuestra vida espiritual, y hermanos, déjenme decirles una cosa, el 100% de cristianos en el mundo
llega el momento en el que periódicamente tenemos que hacer un inventario espiritual. ¿Qué es un inventario? Por ejemplo, en contabilidad, hermanos, un inventario es hacer un conteo de lo que se tiene. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un inventario de bancas en el templo, tenemos 21 bancas. Si queremos hacer un inventario de sillas, tenemos 30 sillas. Si queremos hacer un inventario de X cosa, entonces tenemos que ir contabilizando para verificar que efectivamente eso se tiene aquí. Hacer un inventario de la vida espiritual es hacer un conteo de lo que tenemos, de hacer un checklist de cada uno de los elementos espirituales que yo debo de tener, y si algo falta en ese inventario se tiene que reportar para investigar por qué no está. Si tuviéramos que contar y en lugar de que haya 21 bancas hay 17, la primera pregunta es ¿qué pasó con las otras? ¿Sí me explico? ¿Dónde están? ¿Están dañadas? ¿Están en mantenimiento? ¿Se rompieron? ¿Se sustituyeron por más sillas? Tienen que estar en un lugar. El cristiano tiene que hacer un inventario de su vida. El cristiano, hermanos, la empresa que no hace un inventario por lo menos cada año está expuesta a pérdidas. El cristiano que no hace un inventario espiritual de su vida periódicamente está expuesto a pérdidas también. ¿Por qué? Porque no se va a percatar que hay cosas que le falta y no va a hacer lo prudente o lo conducente para sustituirlo por algo nuevo. Si yo no me doy cuenta, hermanos, que estoy orando menos, estoy leyendo menos, me estoy interesando menos por lo espiritual, entonces no lo voy a sustituir o no lo voy a corregir. Pero es algo que tengo que hacer con todo mi corazón. Por eso hablamos de una conversión sincera. 2, la segunda cosa es con un abandono total de la idolatría. Porque el versículo 3 da la orden también, dice, quiten los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes. Hermanos, por alguna razón Samuel sabe que el pueblo de Israel adora a muchos dioses, pero hace un nombre específico, ¿sí se dan cuenta? Astarot. Astarot en la Biblia se conoce como Astarot, como Astarte o como Istar, como se conocía en Babilonia, o como Afrodita, como se llegó a conocer, hermanos, entre la cultura hebrea y romana. Se sabe que Astarot, hermanos, era la diosa de la fertilidad, la diosa de la guerra, la diosa del amor. Había en los templos de Istar o de Astarot, hermanos, las vírgenes se consagraban para prostituirse allí en el pueblo, ¿verdad? Porque creían que a través de la prostitución iban los hombres, se prostituían, tenían relaciones sexuales con las mujeres, porque creían que de esa manera esta diosa iba a traer fertilidad sobre la tierra, iba a traer buenas cosechas. Lamentablemente el pueblo de Israel, los hombres de Dios, empezaron a alejarse, empezaron a abandonar a sus mujeres, empezaron a abandonar la santidad y empezaron a ir a participar de esa adoración, además de la adoración a muchos dioses. Tal vez nosotros el día de hoy, hermanos, y sobre todo como creyentes, decimos, bueno, hermano, yo no tengo ningún ídolo, este punto no es para mí. La verdad es que muchas personas, hermanos, llegamos a colocar en nuestra vida ídolos. ¿Qué es un ídolo? De acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, es un ídolo, es cualquier cosa, cualquier persona que ¿qué hace? Distrae la atención que yo debo de dedicar a Dios para dedicarla a ella. A veces me dedico tanto al estudio, que no tengo tiempo para lo espiritual. Me dedico a amar tanto al novio, a la novia, que no tengo tiempo para ir al templo. Me dedico tanto al trabajo que no tengo tiempo para orar. Me dedico tanto a mi negocio que no tengo tiempo para acudir al templo. Me dedico tanto a tantas cosas, hermanos. Yo quiero pensar, ¿verdad? Ojalá que no sea el caso, que hay hermanos que estaban acostumbrados a venir al templo los domingos cotidianamente, pero que ahora se han dado cuenta que el domingo lo pueden usar para otra cosa totalmente distinta, y entonces están perdiendo todo el alimento espiritual que deberían de estar recibiendo. Entonces, si nosotros hemos desplazado a Dios de nuestra vida, hermanos, lo que tenemos que hacer es quitar de nuestro corazón todo aquello que distrae la adoración a Dios. No estoy diciendo que abandonemos todo lo que acabamos de mencionar, si queda claro, porque son actividades cotidianas que tenemos que llevar a cabo. No, lo que estoy diciendo es que no deben de ser razones por las cuales yo no dedico tiempo a adorar a Dios. Y la tercera cosa que Samuel le dice al pueblo
que tiene que hacer si han desplazado a Jehová, porque es hora de arrepentirse, es tener una disposición para consagrar la vida al Señor. Porque en el mismo versículo 3 dice, preparen su corazón, ¿qué dice? A Jehová. Es decir, toma tu corazón y dáselo únicamente a Él. Haz un compromiso con Dios y dile a Dios, Señor, a partir de hoy, a la única persona que yo voy a adorar es a ti. Voy a entregarte mi vida, voy a entregarte mi juventud, mi fuerza, mi vigor, o el ocaso de mi vida, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, Señor, únicamente a ti. Y 4, un voto de exclusividad. Porque el versículo 4 dice, y solo a Él sírvalo. Hermanos, qué maravilloso es saber que nosotros como hijos de Dios podemos servir al Señor donde quiera que estamos. Por ejemplo, afortunadamente, hermanos, con esta situación que nos está ocurriendo, y digo afortunadamente porque es algo bueno, la gran mayoría de personas en el mundo nos estamos dando cuenta que gracias a Dios, hermanos, y yo doy gracias a Dios por las personas que son un genio en tecnología, que inventan computadoras, que inventan smartphones, que inventan, el internet tiene mucho que se inventó, pero hermanos, sin el internet no podríamos hacer lo que hacemos ahorita, que han inventado esas herramientas para videoconferencias, porque hermanos, ¿cómo podemos servir a Dios? Jóvenes, señoritas, ¿cómo puedes servir a Dios? Pues oye, ábrete una cuenta gratuita ahí en Zoom, o ábrete una sala de chat en Facebook o en WhatsApp, que ahora puedes utilizar 50 personas, y organiza, ¿cómo se llama? Un club de lectura bíblica, de estudio de la Biblia con tus amigos, con tus compañeros de clase. Yo te aseguro que hay jovencitos o jovencitas en la escuela que están ansiosos, que están preocupados, que están temerosos de lo que está pasando. ¿Por qué no les compartes de Dios? ¿Por qué no les hablas de lo bueno que es confiar en el Señor? Que Él puede quitar tu ansiedad, que puede tomar el control de tus miedos, que Él te puede fortalecer en medio de la angustia, que tú estás tranquilo y estás confiado, que tú estás seguro de tu futuro porque lo has puesto en las manos de Dios. ¿Por qué no hacer eso? Hoy el mundo, hermanos, necesita más pastores, necesita más misioneras. Aún la iglesia misma, en la manera en la que está funcionando ahorita, necesita hombres y mujeres que sirvan. ¿Qué les parece si preparamos nuestro corazón, se lo ofrecemos a Dios, verdad? Y le decimos, Señor, yo te voy a pertenecer a ti y yo me comprometo a servirte únicamente a ti. Quiero que veamos, hermanos, que Samuel, cuando le habla al pueblo de Israel y le pone estas 4 condicionantes, no solamente le condiciona al pueblo, sino que también hay una promesa. Y Samuel les dice, si ustedes entienden que si han desplazado a Dios es tiempo de arrepentirse y cumplen con estas 4 cosas, entonces Dios va a librarlos de sus enemigos. Quiero que pienses una cosa, hermano, por generaciones, no por años, por generaciones, los filisteos fueron los más acérrimos rivales de Israel. Sí, no sé si me expliqué claramente en esto. No por años, por generaciones. Y Dios les dice a través de Samuel, si ustedes se arrepienten en este momento y retoman el camino, entonces yo voy a librarlos. Vean lo importante de la promesa, de estos enemigos. Me parece que el ofrecimiento de Dios era algo muy grande, muy importante. Porque las bendiciones que Dios nos promete a aquellos que dependemos de Él, no son cosas pequeñas. Dios es un Dios grande. Dice el libro de Salmos, capítulo 63, versículo 4 y 5, si mal no recuerdo, dice, con tremendas cosas nos respondes tú en tu justicia. Así que cuando nosotros oramos a Dios, lo que podemos orar de Dios son tremendas cosas. 2, has desplazado a Dios de tu vida. No solamente es tiempo de arrepentirse, también es tiempo de suplicar. Vamos a regresar a 1 de Samuel, capítulo 7, pero ahora a los versículos 5 en adelante. Leo la palabra de Dios, hermanos, que dice así. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová.
y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos, acuérdense los enemigos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, subrayo, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Hermanos, ¿qué era Mizpa? ¿Dónde estaba Mizpa? Mizpa, si nosotros investigamos un poquito en la geografía del pueblo de Israel, era una ciudad, hermanos, que estaba a 13 kilómetros al norte, que era la capital del pueblo de Israel, Jerusalén. Pero lo más importante de Mizpa, hermanos, es que estaba en una parte muy alta, estaba en las montañas. Al estar en una parte muy alta, Mizpa era un lugar que lograba verse con facilidad a la distancia. Sobre todo, si allí había una multitud reunida, era fácil darse cuenta entonces que algo estaba ocurriendo en ese lugar. El pueblo escuchó la voz de su profeta Samuel. Dice: Samuel nos está llamando, vamos a escuchar a él, vamos a hacer el compromiso que él quiere que nosotros hagamos, vamos a entregarnos de corazón, vamos a hacer un voto a Jehová, vamos a entregarnos a él completamente, vamos a servirlo a él. Y allí mismo, hermanos, Samuel les dice 3 cosas más. Ok, ustedes están dispuestos a arrepentirse, es hora de clamar. ¿Qué es clamar? ¿Qué es suplicar? Suplicar, de acuerdo a la Biblia, hermanos, es más que orar. Es ir delante de Dios, es derramar nuestro corazón a Él, es pedirle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra fe, que Él escuche, que Él responda, que Él obre conforme a su voluntad, pero que no haga caso omiso de lo que yo le estoy diciendo, porque yo deseo realmente comprometerme con Él. Y entonces Samuel le dice, con base en el versículo 6 en adelante, 3 cosas. 1, que hay que llevar el dolor delante de Jehová. Dice el versículo 6, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Hermanos, para nosotros estas palabras sinceramente no significan mucho. Entonces tenemos que investigar un poquito en las costumbres bíblicas, es decir, recuerden, hermanos, que cuando leemos la Biblia o alguna porción de ella que no comprendamos, tenemos que investigar en el contexto histórico para saber por qué el autor bíblico hace uso de alguna expresión. En Israel, un pueblo acostumbrado al simbolismo, a ciertos rituales para adorar a Jehová, acostumbraban una cosa. Cuando el pueblo reconocía delante de Dios sus faltas, estaba contristado, es decir, estaba triste, estaba arrepentido, incluso lloroso, ellos acostumbraban a ir delante de Jehová, tomar agua y derramarla. Se dice delante de su presencia, delante de su casa, como símbolo de arrepentimiento, como símbolo de sufrimiento, como símbolo de Señor, hemos derramado lágrimas, incluso de arrepentimiento, de dolor, al reconocer que te hemos ofendido, que te hemos lastimado, que te hemos dejado, que hemos tomado decisiones equivocadas. Para comprobar esto, vamos a Lamentaciones, de preferencia no pierdan el pasaje, si no, vamos a regresar a él después. Vamos a ir al libro de Lamentaciones, que está después de Jeremías. Jeremías, hermanos, otro profeta de Dios, que le tocó predicar al pueblo en un momento de crisis, cuando los babilonios conquistaron al pueblo de Israel, hermanos, y destruyeron la ciudad. Él escribe en Lamentaciones capítulo 2, versículo 18, hermanos, lo siguiente.
Bien, dice la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 2, versículos 18 en adelante. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hijas de Sión, dice, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo, día y noche. Quiero que se den cuenta que el profeta Jeremías está hablando metafóricamente, está utilizando una exageración. Dice que el pueblo está sufriendo tanto, está llorando tanto de dolor delante de Dios, que pareciera que los arroyos, ¿verdad?, de lágrimas corren delante de él. De ahí el simbolismo de tomar agua y derramarla delante de Dios. Dice, día y noche, no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre a las entradas de todas las calles. Es decir, vamos a orar delante de Dios, pero vamos a hacerlo con sinceridad. 2, los invita, con base en el versículo 6, a ayunar y reconocer las faltas. Dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros acompañamos la oración del ayuno, lo que estamos haciendo es relegar una parte muy importante de la vida humana, que es el comer, el tomar los alimentos básicos del día, para dedicarnos única y exclusivamente, de manera íntegra, a Dios. Entonces Samuel les dice, hay que arrepentirse completamente, hay que derramar el corazón delante de Él. Vamos a ayunar para reconocer nuestras faltas delante de Dios, porque dice el versículo 6, contra Jehová hemos pecado. Hermanos, todos los seres humanos, la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Todos. Quiero remarcar esto. La Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Tal vez algunos, como su servidor, lo somos más que otros, pero todos. Dice la Biblia, ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Afortunadamente en el mundo hay gente buena. Qué bueno que hay gente buena. Ojalá hubiera más gente buena de la que hay, porque probablemente habría menos maldad. Pero el problema es que dice la Biblia que aún la gente buena, hay un momento en su vida que peca delante de Dios. Y cuando nosotros pecamos, tal vez ofendemos a nuestros cónyuges, tal vez ofendemos a nuestros amigos, tal vez ofendemos a nuestros padres, o tal vez no ofendemos a nadie. Pero siempre vamos a ofender a Dios. Por eso dice la Biblia que está establecido que los hombres muramos una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que todos los seres humanos, cuando muramos, solamente hay 2 lugares a donde vamos a ir al morir: el cielo o el infierno. Los 2 lugares, dice la Biblia, fueron creados por Dios. Pero uno fue creado, el infierno, para el diablo y sus ángeles, y el cielo fue creado, ¿verdad?, para que nosotros, sus criaturas, un día estemos delante de Él. Pero el pecado con el cual nacimos y cometemos durante nuestra vida, ¿verdad?, y muchas veces, todos los días ofendemos a Dios, dice la Biblia, nos ha destituido, nos ha incapacitado para ir a la gloria de Dios. Hermanos, con mucho dolor quiero decirles que hoy, ese 500,000 de gente, que mucha de los 500,000 de personas que han muerto ya en el mundo, lamentablemente, hermanos, muchos de ellos en el cielo no están. A veces nos confortamos diciendo, bueno, que descanse en paz, ya está en un lugar mejor, ya está en el cielo. No, no es así. La Biblia dice que el infierno es el destino del ser humano, porque el pecado nos ha separado de la gloria de Dios. Por eso el ser humano, nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Jóvenes, señoritas, hermanos que están allí en la transmisión en vivo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios si no hemos creído en Cristo. Necesitamos decirle, Señor, yo soy joven, soy señorita, soy un hombre viejo, soy una persona adulta, soy madura. Hoy reconozco mis pecados, reconozco que cada pecado que he cometido te ha lastimado y te ha ofendido a ti. Y yo quiero que un día, cuando muera, quiero ir delante de tu presencia. Yo te suplico el día de hoy, yo quiero ir delante de ti.
Y los que somos hijos de Dios tenemos que reconocer también que si hemos pecado estamos ofendiendo a Dios. Vayan conmigo al libro de Salmos sin perder nuevamente Samuel, en este caso ahora al Salmo capítulo 51 versículos 3 y 4. Por eso es que el cristiano, a pesar de que ya ha sido lavado, ha sido limpiado de sus pecados, necesita hacer una cosa. Necesita todos los días orar para pedirle perdón a Dios, como lo hizo David cuando pecó con Betsabé. Dice el Salmo 51, 3 y 4, lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones. Hermanos, tengamos cuidado con el orgullo, tengamos cuidado con la arrogancia, con la altivez. ¿Y yo por qué tengo que arrepentirme? ¿Y por qué tengo que pedir perdón? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque has ofendido a Dios. ¿Por qué hemos ofendido a Dios? Porque Dios es santo. Hermanos, ¿qué pasa cuando ofendemos a alguien? Yo podría, hermanos, estar en casa con mi esposa y ofenderla y lastimarla y golpearla y llegar media hora después como si nada. ¿Verdad que no? Claro que no. Tú podrías llegar con tu jefe en el trabajo, con tu maestro ahí en la preparatoria, en la universidad, y decirle hasta de qué se va a morir, como decimos coloquialmente los mexicanos, y llegar al siguiente día a clase como si nada. ¿Verdad que no? Hay que arrepentirse y hay que pedir perdón. Hay que reconocer las faltas. Por eso David dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios, hermanos, no quería juzgar al pueblo, no quiere juzgar al hombre. Por eso ha provisto, hermanos, el arrepentimiento y la fe. Y Samuel está diciendo al pueblo de Israel: ¡hey, vuélvanse, arrepiéntanse! Recuerden lo que dice la ley, lo que dice la palabra. Vamos a ayunar delante de Dios, vamos a orar, por eso Samuel hace un llamado: vamos a clamar con lágrimas si es necesario. No es que si yo lloro Dios me escucha más, no. Sino que el ser humano, cuando está quebrantado y tiene dolor en su corazón, llora. ¿Por qué? Porque está reconociendo lo que tiene, lo que siente. Y la tercera cosa, con base en el versículo 7, vamos a regresar a 1 Samuel, es a enfrentar las pruebas con Dios. A enfrentar las pruebas, hermanos, con Dios. Miren qué interesante. Dice el versículo 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Hermanos, ¿qué pensaron los filisteos al ver al pueblo de Israel en Mizpa? Allí están todos, este es un buen momento para atacar. Hermanos, en aquellos entonces los reinos, y era no solamente los filisteos, prácticamente en todo el mundo antiguo, la forma de crecer, de ganar territorio, era dominar a una nación. Y para dominarla tenías que ir a la guerra y tenías que someterla, tenías que matar a muchos. Bueno, los filisteos, un pueblo guerrero, está el pueblo de Israel. Hermanos, espero tener la capacidad de comunicar lo que quiero. El pueblo de Israel apenas está allí en la montaña, reconociendo sus faltas, apenas está allí comprometiéndose con Dios. Apenas están con Samuel escuchando el consejo de su profeta: sí, nos vamos a arrepentir y lo vamos a hacer de corazón. Y los enemigos ya vienen en camino para atacarlos. No sé si me explico. O sea, ni siquiera les estaban dando tiempo de respirar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando los israelitas ven que los filisteos están viniendo, ¿qué sienten? Temor. Bueno, imagínense, sus más acérrimos enemigos están viniendo de nuevo a atacarlos. Yo quiero pensar, escuchen esto, hermanos, yo quiero pensar, no puedo garantizar esto porque no es algo que yo pueda ver con claridad en la Biblia, pero quiero pensar que si el pueblo de Israel fue a la montaña a hacer un pacto con Dios y hacía 20 años que sus enemigos no los atacaban, yo no quiero pensar que ellos iban listos para la guerra, ¿o sí?
Probablemente algunos llevarían armas, tal vez, pero no. A lo que voy es esto, hermanos, a lo que voy es esto. Si tú has desplazado a Dios, es hora de arrepentirte, es hora de suplicar. Sí podemos tener temor, pero el pueblo de Israel, en medio de su temor, voltea a Samuel y le dice: por favor, Samuel, no dejes de suplicar por nosotros. Ora a Dios para que nos cuide en este momento, porque, hermanos, cuando el Hijo de Dios toma la decisión de volver a Cristo, Satanás está como los filisteos, listo para atacarnos de inmediato, para convencernos que nosotros no vamos a salir de sus dominios. Satanás quiere que el cristiano esté derribado, esté destruido, esté oprimido, esté triste, esté alejado, esté en todo menos adorando a Dios, hermanos. Y cuando ve que una persona, un joven, una señorita, un adulto, alguien se acerca a Dios, él va a buscar la manera de hacernos caer. ¿Sí me explico? Él va a buscar la manera de traer la tentación, de atacarnos, de estar allí. Por eso entiendo que hay muchos hermanos en la iglesia que dicen: hermano, es que yo no quiero consagrarme porque si me consagro van a venir las pruebas, y si me consagro van a venir las tribulaciones, y si me consagro, pues no te voy a mentir. No te voy a mentir, sí. Por eso no tienes que vivir la vida cristiana solo. Hermanos, qué hermoso. Samuel, el profeta Samuel, lo mejor que sabía hacer era orar, clamar. El pueblo confiaba en que su profeta oraba y que Dios lo escuchaba. Por favor, no dejes de clamar, hermanos. Qué hermoso va a ser cuando la iglesia de Arenal, lo mejor que sepa hacer sea clamar a Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Que llegue el día, hermanos, en que tú y yo como miembro de la iglesia digamos: tengo un problema pequeñito o grande, voy a hablarle rápido al ministerio de oración, voy a hablarle rápido al pastor, voy a hablarle rápido a los hermanos para que oren por mí. Porque yo sé que la oración que hacen los hermanos, Dios la escucha. Sí, versículo 7, el pueblo tuvo temor, pero le dice a Samuel: no ceses de clamar por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel, hermanos? Adoró a Jehová por medio de un sacrificio y por medio de la oración. Tomó un cordero, hermanos, y lo sacrificó delante de Dios, de Jehová, como símbolo de ofrenda de paz, como símbolo de holocausto, como símbolo de decir: Señor, aquí está tu pueblo, lo he traído de regreso, está de regreso, te habían desplazado, pero aquí están, escúchalos, demuéstrales que tú estás con ellos. ¿Sí se dan cuenta? Hermanos, hay ocasiones, y espero explicarme con claridad en esto que les voy a decir, hay ocasiones en que los cristianos tenemos que orar así a Dios. Señor, yo le he dicho a mi amigo que tú eres un Dios fiel. Yo le he dicho a mi vecino que tú eres poderoso. Yo le he dicho a mi compañero del trabajo que tú haces cosas grandes, Señor. Escúchala, por favor. Escucha mi oración. No sé si me explico. Porque Dios lo va a escuchar. Pero tal vez no estamos orando como Samuel. Samuel era un orador, y no orador como su servidor en este momento que está hablando. Era alguien que oraba. Oraba tanto, oraba tan fielmente, tan poderosamente, que en otro pasaje de la Biblia, hermanos, Dios dice: si aún Samuel estuviese aquí, ¿verdad? O si aún tal hombre estuviese aquí, no los escucharía, porque Dios reconocía su oración. ¿Qué hace Jehová en ese momento que su pueblo, hermanos, está semi rodeado? Porque mientras está Samuel ofreciendo el holocausto, ya los filisteos prácticamente, hermanos, los tienen encima. ¿Qué hace Dios? Él no se deja esperar. Él honra las súplicas, hermanos, de Samuel, y dice la palabra de Dios que hay un trueno impresionante, de hermanos, del cielo. Hay un trono impresionante, y dice la palabra de Dios, hermanos, que tronó, dice el versículo 10, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Hermanos, cuando el cristiano decide volver a Dios y ora, se consagra, ayuna y sirve a Cristo, el enemigo ataca de inmediato. Pero si reaccionamos confiando en el Señor, Él siempre nos va a defender y nos va a librar de cualquier cosa. En una palabra, hermanos, la palabra tronar en hebreo
da la idea de algo muy fuerte, de algo grande, de algo ensordecedor, de algo que provoca confusión. Incluso en hebreo, hermanos, puede traducirse como temblor. Es decir, no fue simplemente, hermanos, ¿quién no ha escuchado en época de lluvia, por cierto, que estamos ahorita, cuando hay tormenta eléctrica? De repente ha habido ciertos truenos que te impactan, ¿no? O sea, te simbran la casa y los vidrios y dices, oye, va a estar la tormenta fuerte, ¿no? Y de repente dices, oye, creo que se cayó cerca porque impresiona. Bueno, no fue un simple rayo del cielo, un trueno. Fue algo tan fuerte que la tierra tembló. Y los filisteos, hermanos, se confundieron, se llenaron de temor. La palabra tronar da la idea de algo que hace que alguien caiga en confusión. Salieron corriendo, hermanos. Probablemente venían formados como soldados que eran. Hubo la confusión, empiezan a correr y el pueblo de Israel se abalanza contra ellos y los vence. Y si ustedes continúan la lectura, jamás en tiempo de Samuel vuelven a atacar a Israel. Hermanos, ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para vencer a sus más acérrimos enemigos? ¿Entrenar para la guerra? ¿Fabricar mejores armas? ¿Educar a sus hijos como los espartanos para soldados desde pequeños? No. Tuvieron que dejar de desplazar a Dios de su vida. Tuvieron que reconocer sus faltas. Tuvieron que humillarse delante de Él. Y tuvieron que hacer un pacto de fidelidad y de servicio a Dios. Y Dios venció a sus enemigos. Job, les voy a leer Job, escuchen. Voy a leer el 37:4, no lo busquen. Después de ella brama el sonido, truena él, decir Dios, con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Hermanos, aquel trueno que se escuchó en la época de Samuel, hermanos, simbólicamente o metafóricamente hablando, fue la voz de Dios, que desde el cielo le gritaba a los filisteos diciéndoles, ¡hey! Deténganse, este pueblo es mío, yo los cuido, yo los protejo, yo los defiendo, están conmigo. Es como cuando un niño pequeño, ¿verdad? O algún joven o alguien va a atacar a otro y su papá de lejos grita, ¡hey! ¿Qué te pasa? Deja a mi hijo. Y de repente se espanta y se echa a correr, ¿sí? Porque sabe que hay alguien que lo está defendiendo. Ese trueno, hermanos, fue la voz de Dios que desde el cielo le respondió a su pueblo, aquí estoy con ustedes. Porque Dios no es alguien que dice, ah, claro, ¿verdad? Me abandonaste durante tanto tiempo y ahora sí quieres venir conmigo y quieres que te perdone y quieres que te bendiga. No, pues crees que no. No, Dios no es así. Dios responde de inmediato a la oración. 3. ¿Has desplazado a Dios de tu vida? No solamente es tiempo de arrepentirse, no solamente es tiempo de orar, de suplicar y de clamar a Dios, sino que también es tiempo, hermanos, de recuperar lo perdido. Regresemos a Samuel, 1 de Samuel, capítulo 7, ahora los versículos 12 al 14. Es tiempo, hermanos, de recuperar lo perdido. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Esta pandemia nos ha hecho que o la confusión o el temor o la duda nos han hecho desplazar a Dios. El haber perdido tu semestre, el ver que a lo mejor el trabajo, el ver que la familia, el ver las pérdidas humanas te ha hecho desplazar a Dios y decir, no, es que si Dios me amara, es que si Dios me escuchara, no estaría yo pasando esto. No, Dios no es culpable de esto. Hermanos, yo siempre he dicho como pastor, si de algo Dios es culpable es de amarnos, es de ser misericordioso, es de perdonarnos muchas veces a pesar de que no lo merecemos. Sin embargo, Él siempre está allí. Cualquiera nos va a fallar, Dios jamás. Es hora de recuperar lo perdido. 1 de Samuel 7, del 12 al 14. Dice la palabra de Dios así. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová.
Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades, fueron restituidas, de recuperar lo perdido, a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. El amorreo es un término genérico que describe a todas las naciones-estado que rodeaban, hermanos, Palestina. Es decir, le dio paz contra todos sus enemigos, porque la palabra de Dios en Proverbios dice que cuando el hombre, fíjense qué interesante lo que dice la Biblia, cuando el temor de Dios es lo que domina el corazón del hombre, Dios hace que aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros. ¿Tienes problemas con alguien? Ponte a cuentas con Dios y Dios te va a hacer estar en paz con esa persona. ¿Hay alguien que tiene algo contra ti? Ponte a cuentas con Dios. Haz ese pacto que hizo Israel y Dios se va a encargar de aquella persona, de aquel individuo que está en contra tuya. Porque aún a sus enemigos dice, haz estar en paz con nosotros. Hermanos, quiero que platiquemos un poquito. Estoy por terminar, denme unos minutos más. Israel era un hombre, decía yo hace rato, acostumbrado a los simbolismos, ¿se acuerdan? Prácticamente, o sobre todo cuando se trataba de adorar a Dios. Aquella victoria había sido, fíjense qué hermoso. Allí mismo, hacía 20 años atrás, los israelitas habían aplastado o habían dominado al pueblo de Israel y les habían robado el arca. 20 años después, los israelitas en ese mismo lugar dan una derrota aplastante a los filisteos, mucho más grande de lo que ellos habían recibido, porque no vuelven a levantarse para atacarlos, por lo menos en la época de Samuel, mientras ellos están bien con Dios. Y como simbolismo, el profeta Samuel toma una roca, porque no quiero pensar que ha sido una piedra pequeña, manda a traer una roca, ¿verdad? Como símbolo, dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es decir, el pueblo de Israel lo que hacía era esto, hermanos. Pensemos, por ejemplo, en los estandartes que están aquí en el templo. Los hermanos recordarán que aquí en el templo tenemos unos estandartes en las paredes. Tú imagínate en tu casa un cuadro, por ejemplo, que tengas a lo mejor de tu familia o algo en particular. Esa piedra cumplía este propósito. El pueblo de Israel, acostumbrado a moverse siempre de una ciudad a otra, sobre todo para subir al templo o llevar a cabo alguna actividad, podía voltear, hermanos, hacia Mizpa y ver una gran roca allí. Y cada que el pueblo de Israel veía esa roca, decían, esa roca es símbolo de la manera tan poderosa que un día Jehová nos libró de nuestros enemigos. Porque estábamos haciendo un pacto con Dios, el enemigo venía y Jehová tronó su voz y derrotó al enemigo por nosotros y los venció. Hasta allí el Señor nos ayudó. Y hermanos, y los israelitas envejecían, y los niños pequeños crecían, y el niño pequeño crecía, y dice, oye papá, esa roca que está allá, ¿por qué está pintada de ese color? ¿Por qué fue colocada allí? Ah, hijo, es que esa roca es símbolo de que Jehová nos libró de nuestros enemigos. Hermanos, yo les sugiero, les recomiendo, levantemos símbolos también delante de Dios. No digo que pongas una roca en tu casa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si un día Dios te responde una oración de manera especial? Haces un cuadro no sé, algo en particular que coloques en tu casa, que siempre que pases por la sala, por el comedor o en tu recámara, y que tú estés desanimado, desalentado, desconsolado, que pienses que Dios no te escucha, que pienses que Dios no está contigo, voltees y digas, Dios me ayudó. Dios estuvo conmigo, Dios me libró, Él lo puede hacer de nuevo. ¿Se dan cuenta que recuperaron las ciudades que habían perdido durante mucho tiempo, hermanos? ¿Qué has perdido tú? ¿Qué hemos perdido nosotros desde que desplazamos a Dios de nuestra vida? Tal vez nuestra familia, tal vez nuestra tranquilidad, tal vez nuestra fe, tal vez nuestro primer amor,
tal vez nuestro deseo de hablar de Cristo, tal vez nuestro gozo de congregarnos en la iglesia, tal vez nuestro anhelo de leer la Biblia, tal vez nuestro anhelo de orar, tal vez el gusto por servir al Señor o cualquier otra cosa. Es tiempo de recuperar lo perdido. Es tiempo de hacer tal compromiso con Dios como lo hizo Samuel en ese tiempo, que jamás el enemigo o jamás las circunstancias nos roben el gozo, hermanos, de depender de Dios. Hermanos, si tú has desplazado a Dios de tu vida, nunca es tarde para volver a Él. Si tú has desplazado o si hemos desplazado a Dios de nuestra vida, este es el mejor momento para arrepentirnos. Este es el mejor momento para suplicar. Este es el mejor momento para recuperar lo que hemos perdido. Que Dios les bendiga, hermanos.